Hola, buenos días, ¿cómo están, estimadas y estimados estudiantes de la carrera de comunicación en esta modalidad híbrida? Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Mil disculpas, hemos tenido algunas semanas en las cuales, lamentablemente, por la característica que estaba viviendo nuestro país en el ámbito de la energía eléctrica y los servidores de la Universidad Estatal de Bolívar, por esta interrupción del fluido eléctrico, tuvimos dificultades en poder tener clases normalmente de características síncronas. Los videos han sido grabados, han sido subidos al entorno virtual para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar. Ustedes saben que dentro de esta modalidad híbrida hay esta posibilidad. Estamos en la semana 5. Hemos tocado ya el punto en el cual saltamos a la unidad 2, en donde se va a analizar los sistemas políticos, los sistemas económicos y cómo estos van a ser analizados, cómo estos van a ser estudiados por parte de ustedes, con esa característica que creo yo que siempre es importante resaltarla, de que los estudiantes de comunicación, los profesionales de comunicación tienen que conocer varias áreas que el día en el cual, día de mañana, el día más cercano próximo, puedan participar de un conversatorio, puedan ilustrar dentro de esa función tan noble que tienen de justamente permitir que el resto de la sociedad pueda estar informada, se lo haga bajo características de que ese conocimiento, esas opiniones, esa, perdón, voy a desactivar la posibilidad de que ustedes puedan el micrófono, porque de lo contrario se está siendo grabada esta clase y evidentemente vamos a tener dificultades. Entonces les decía que el comunicador debe conocer todos estos aspectos. Y en la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural justamente vamos a tocar el día de hoy conceptos de economía y qué es lo que esta ciencia plantea. Entonces les invito a ver la agenda el día de hoy. Vamos a ver justamente la economía en la perspectiva de cómo los comunicadores entendemos y visualizamos a la economía. Entonces vamos a explorar algunos fundamentos, algunas perspectivas de la economía. Vamos a ofrecer una visión general de cuál es su importancia, de cuál es su evolución. Vamos a analizar un impacto en la sociedad y cuál es la relación con otros campos del conocimiento. Entonces, como lo manifesté, el comunicador social tiene esa responsabilidad justamente de trasladar esa información, de comunicar la información, de ser el responsable de que la colectividad de la sociedad esté informada y se lo haga, por supuesto, bajo características en las cuales se tenga toda esta información disponible, ¿no? El objetivo es el que está planteado en el proyecto de carrera de ustedes. El proyecto de carrera en lo referente a Realidad Nacional dice que esta asignatura debe analizar todos los temas inherentes a la sociedad ecuatoriana. Debe analizar y estudiar todos los temas inherentes al Estado y sus instituciones, ¿no? Vamos a analizar, y se ha analizado también, características de diversidad, de inclusión. Justamente ustedes la semana anterior tuvieron la posibilidad de entregar un trabajo de cuáles son los gobiernos autónomos centralizados, cuáles son sus funciones, qué es lo que se requiere de ellos, cuáles son las características, por ejemplo, en lo referente a la diversidad, a la inclusión en el Ecuador de hoy, y siempre con autonomía. Es decir, ustedes van a construir los conceptos. Dicho sea de paso, estamos en la semana 5, nos quedan solamente 2 semanas y entraremos a un proceso de evaluación del primer parcial. Ahí tendremos la posibilidad de conocernos, de conocerles, tendremos disponible un laboratorio para que ustedes puedan realizar la evaluación con todos estos conceptos de carácter objetivo. Estarán las preguntas expuestas en el entorno virtual para que ustedes en el espacio temporal determinado en el horario lo puedan hacer, contestar con autonomía, con criterio propio, con preguntas objetivas de opción múltiple, y etcétera, que nos van a permitirnos evaluar y, por supuesto,
recordar aquellos temas que hemos analizado. Entonces, el objetivo de Realidad Nacional en la carrera de comunicación es analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, la institucionalidad del Estado, cuáles son sus funciones, con diversidad e inclusión en el Ecuador de hoy, y por supuesto, bajo las características de autonomía y criterio propio, ¿no? ¿Qué concepto previo es requerido para justamente un estudiante de comunicación? En lo referente a economía, sería diferente los conceptos si estaríamos estudiando, por supuesto, economía mismos, estudiaríamos administración de empresas, si estudiaríamos contabilidad, no, pero estamos estudiando comunicación. Y en comunicación lo que queremos saber es de que la economía es una ciencia que va a estudiar la producción, que va a estudiar la distribución y el consumo de bienes y servicios. Volvamos a la época en la cual la economía fue planteada, claro, no como ciencia, pero sí como un ámbito de estudio, y proviene economía de un vocablo griego, por ejemplo, ecos y economics, que dice una administración del hogar, la administración de la familia. Yo soy padre de familia, pongo el ejemplo, tengo hijos, tengo una esposa, tengo necesidades dentro de la familia, dentro del hogar, y estas necesidades son ilimitadas. Los hijos, quienes son padres, y por supuesto los hijos requieren de sus padres vestimenta, alimentación, salud, educación, múltiples necesidades. Pero los padres no tienen recursos ilimitados para trasladarlos hacia sus hijos, hacia la familia. Entonces nace la economía, ese concepto griego de que hay que estudiar estos ámbitos en los cuales la asignación eficiente de recursos limitados deben ser enfocados hacia la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, vean ustedes la importancia de la economía desde los albores de la humanidad, porque se dedica a estudiar cómo producir, cómo distribuir y el consumo de bienes y servicios frente a recursos que son limitados, frente a necesidades que son limitadas. Entonces, como comunicadores que ustedes son el día de mañana, por ejemplo, ¿qué es eficiencia? Este concepto es muy importante para entenderlo dentro de la economía, porque siempre lo utilizamos como sinónimo, decimos eficacia o eficiencia o productividad. Eficacia, y pongo el ejemplo, me pongo el ejemplo yo, por ejemplo, de que me planteo una meta, un objetivo. La eficacia, la eficiencia tiene que ver con una meta, un objetivo, una tarea, una actividad. Y digo, me matriculo en la carrera de comunicación y voy a estudiar comunicación. Pedro y María también se matriculan conjuntamente conmigo para estudiar comunicación. Y los tres nos planteamos esta meta de concluir la carrera. Yo me retiro al tercer semestre. Pedro se gradúa en 5 años y María lo hace en 6. ¿Fueron eficaces quiénes? ¿Quiénes cumplieron la meta? Juan no. Juan no pudo concluir, no fue eficaz. Y entonces ahí tenemos un inconveniente. Pedro y María sí fueron eficaces. Vamos a la parte de la eficiencia. Juan no aplica porque ni siquiera fue eficaz. María y Pedro sí, pero ¿quién fue más eficiente? Pedro, porque se graduó en 5 años y María lo hizo en 6 años. Y al hacerlo en menos tiempo implica que Pedro se graduó siendo más eficiente porque lo hizo en menos tiempo y utilizó menos recursos. Entonces, la eficiencia hay que tener en cuenta ese concepto en el cual se cumple el primer requisito, que es el de la eficacia, cumplir con la actividad, con la meta, con la tarea, y lo segundo, hacerlo en menor tiempo, con menos recursos. Eso es eficiencia. Entonces, nosotros somos eficientes en las instituciones públicas, somos eficientes en las instituciones privadas, cuando en la asignación de recursos o en nuestra tarea lo hacemos, por supuesto, en menor tiempo y utilizándolos en menor cantidad. Entonces, esta característica de la economía es fundamental para que a partir de esa subdivisión que tiene de análisis microeconómicos, es decir, analizar los precios del consumidor, analizar qué es lo que está ocurriendo en algún indicador de un precio frente a otro, frente a también la otra división que es la macroeconomía, que ahí estudia la economía y los agentes económicos en su totalidad, qué es lo que está ocurriendo con el Ecuador en el Producto Interno Bruto, qué es lo que está ocurriendo en la Argentina con la inflación, qué es lo que está ocurriendo lamentablemente con ese indicador que es muy importante para analizar la inversión
en un país de agentes extranjeros como es el de riesgo país, que está en niveles increíbles del Ecuador, que esto provoca justamente que la economía vaya y analice qué factores políticos, económicos u otros están ocurriendo acá en el Ecuador para que podamos tener ese tipo de niveles de riesgo, ¿no? Entonces, la economía, en síntesis de esta presentación, en este ámbito introductorio como concepto previo, es de que un comunicador debe saber y conocer que la economía es una ciencia que nos va a ayudar a entender justamente la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios en el Ecuador, en la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guaranda, en la provincia en la cual ustedes vivan. Vamos a enfocarnos en este ámbito a asignar eficientemente recursos, pero los recursos siempre son limitados frente a necesidades humanas que son ilimitadas, crecientes y aparecen nuevas y son emergentes. Y este análisis, por supuesto, parte de esta subdivisión que tiene en términos generales la economía. No vamos a estudiar a profundidad aquello, sino tener claramente identificado qué es economía y cuáles son sus subdivisiones o sus áreas de aplicación, la microeconomía y la macroeconomía. Por favor, en el momento en el cual ustedes quieran intervenir, hacer una pregunta, esta es una clase síncrona. Si fuese asíncrona, estaría grabando linealmente y la subo y subo el video para que ustedes lo puedan ver. Pero en este caso es una clase síncrona. Si quieren interrumpirme, por favor, lo hacen. Si quieren preguntar algo, lo hacen. Y con mucho gusto planteamos la clase mucho más interactiva. En la historia de la humanidad se plantean la ciencia como tal, la economía y otras ciencias, por supuesto, recién entran a ese análisis, entran a ese nivel de ser considerados como ciencia, en el momento en el cual, perdón un momentito, por favor, están instalando mi internet. Por favor, les voy a pedir un minutito de su atención. Me están instalando internet acá, estoy en el domicilio, hay dificultades en la universidad con el tema del fluido eléctrico y me van a instalar en este momento. Voy a indicar en dónde el servicio de internet. Estoy conectándome con el teléfono celular. 2 minutos de su tiempo. Mil disculpas, por favor. Muchas gracias, mil disculpas. Estaba el técnico queriendo ingresar acá a mi domicilio para instalar el servicio de internet, entonces tenía que mostrarle dónde aproximadamente se podía instalar aquello. Entonces, estas teorías económicas clásicas son las que se plantean en la historia de la humanidad con justamente la misma posibilidad de que las necesidades que tiene inicialmente, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido histórico y nos trasladamos
a la época primitiva, la época de piedra. Estamos ustedes y yo formando parte de una tribu, una horda, y afuera hay un clima glacial, estamos en una cueva, en un sitio que nos alberga de las inclemencias que en aquel momento existían del tiempo, del clima, y tenemos que organizarnos de una u otra manera, y necesitamos alimentarnos, que es la primera necesidad humana fisiológica que se tiene. Y bajo esas características, ¿qué es lo que hacemos? Organizarnos, y se organiza aparece la primera división social del trabajo. Por ejemplo, en esta primera teoría o modelo económico que es el de primitivo, la comunidad primitiva se organiza y dice, a ver, los hombres a cazar y las mujeres y los niños a recolectar los frutos. Entonces, esta característica de ser la primera teoría económica implementada en la historia de la humanidad es justamente a partir de esa necesidad humana de que tenemos nosotros hambre, tenemos necesidad de abrigo, tenemos necesidad de que podamos irnos movilizando. Estas sociedades eran nómadas a partir de ir cazando a los animales que nos proveían de alimento, y las mujeres y los niños, por supuesto, recolectar los frutos. Entonces, esa primera teoría o modelo es la que inicia este proceso histórico de creer, de pensar y de analizar cómo las necesidades humanas tienen que ser solventadas y que son crecientes a partir de recursos que son limitados. El segundo modelo, teoría económica, que aparece en la historia de la humanidad, que son 5 los más importantes. Luego, por supuesto, hay teorías económicas clásicas, hay teorías económicas contemporáneas que vamos nosotros a analizarlas, pero el segundo modelo, teoría económica, que se la reconoce a nivel general, es el esclavismo, por ejemplo. En este recorrido histórico de la comunidad primitiva pasamos al esclavismo, y en el esclavismo, por supuesto, se instrumentaliza el factor de producción de la tierra, pero de características de propiedad privada, porque si hablamos de la comunidad primitiva, todos los que vivimos en esta cueva lo hacemos en función de la comunidad, no hay propiedad privada. Trabajamos, cazamos y recolectamos los frutos para el autosustento, para la alimentación de todos los que vivimos en esta comunidad. Pero en el esclavismo aparece el primer factor de producción, que es la tierra, y de propiedad privada. Y más aún, quien no tiene tierra empieza a ser utilizado como el otro factor de producción, que es el trabajo del hombre, y explotado por el hombre. Y no solamente explotado, sino que también se lo puede comercializar, se lo puede comprar y vender. Como ya aparecen grandes civilizaciones y van y conquistan territorios, el botín de esas guerras, de esas conquistas, es otro hombre, otra mujer, y esos son comercializados y son utilizados como factor de producción en el proceso productivo, pero ya no para autoconsumo, sino que en el esclavismo, al aparecer la propiedad privada sobre la tierra, lamentablemente también se orienta la producción al excedente, no para el autoconsumo. El tercer modelo o teoría económica en este recorrido histórico con ustedes en esta mañana es el del feudalismo. Vamos de la comunidad primitiva al esclavismo, y el tercer modelo es el feudalismo. Y el feudalismo aparece entre el siglo quinto, sexto, hacia aproximadamente el siglo XVII, en donde la economía a nivel general, a nivel global, sobre todo en Europa y después cuando se da la conquista acá, era de características rurales. Entonces la agricultura era el sustento y el sostenimiento de la economía en aquel momento. El señor feudal, nuevamente, dueño del factor de producción, dueño de la tierra, es quien entrega pequeñas parcelas de terreno, de tierra a familias, a personas que son los siervos para que ellos trabajen la tierra. Y él es el señor feudal que cuando lo requiere asiste a estas personas, a estos hombres, a estas mujeres, a estas familias para requerirle la producción que está generándose en sus tierras. Y todos no querían pues ser agricultores, todos no querían vivir en esas terribles condiciones en el sector rural, así que aparece la tercera división del trabajo, que es el de los gremios, el de los artesanos. Se especializan las personas, los artesanos en carpintería, en alfarería, los herreros, etcétera, y fundan las primeras ciudades. El inicio de las primeras ciudades se da a través de los burgos. Entonces, estas comunidades agrícolas, eminentemente rurales,
dicen, no, vamos a aglutinarnos en un espacio en el cual se pueda trabajar a partir de los gremios, gremios de artesanos, de herreros, de carpinteros, y también, como está orientado hacia el excedente de la producción, aparecen los mercaderes. Entonces, los gremios de mercaderes y de artesanos configuran los burgos, que son las ciudades inicialmente. Por eso ustedes han de escuchar, y ustedes como comunicadores sociales usan muchos términos para referirse a la misma cuestión. Burgomaestre al alcalde, claro, en estas pequeñas ciudades que se iban configurando en el sistema feudal, en este modelo social, político, económico, el burgo era el asentamiento de la ciudad y quien lo dirigía era el burgomaestre. Entonces de ahí viene el término. El cuarto modelo o sistema o teoría económica, ustedes ya lo conocen, es el capitalismo, ¿no es cierto? Que a partir justamente del mercantilismo, del liberalismo económico, es decir, que sea ese espacio no solamente físico, sino virtual actualmente, en el cual se pueda comprar y vender aquello que se está ofertando por quienes lo producen o generan ese bien o servicio y quienes lo demandan, que somos los consumidores, se plantean las bases de la economía moderna, se plantean las bases del capitalismo. Y esta teoría del liberalismo económico y el mercantilismo son aquellas que profundizan, asientan al capitalismo, esa política económica que trata de entender, de comprender y plantear cómo funciona en definitiva el mercado. El quinto modelo o teoría para concluir este análisis histórico que tocamos de la comunidad primitiva, el que tocamos el del feudalismo, el que tocamos el del capitalismo, es el del marxismo o comunismo, si ustedes quieren, ¿no? En realidad su nombre es científico, nosotros somos académicos, no somos políticos, no vamos a hablar de temas ideológicos y cómo cada uno de estos modelos ha sido utilizado en su momento para una organización social o para una estructuración de la sociedad de tal o cual manera, sino es académico y decimos que el comunismo es fruto de lo que Carlos Marx y Federico Engels, los filósofos, pensadores, economistas, y claro, ahí no había TikTok, no había Facebook, no había distracciones para los académicos y podían estudiar y plantear y escribir, hicieron lo que nosotros estamos haciendo. Cómo los seres humanos, las sociedades, se han organizado a lo largo de la historia para conseguir todos los bienes materiales que necesita para su población individualmente, para sus familias. Y a eso se los llamó materialismo dialéctico, o comunismo, o marxismo, como ustedes quieran, pero fue instrumentalizado y utilizado por estados en los cuales, frente a la posición del capitalismo que dice que hay que liberalizar los agentes económicos, que quienes quieran producir y bienes y servicios lo pueden hacer porque hay necesidades que tienen que ser suplidas para que la población las pueda consumir, mientras que el materialismo dialéctico dice no, no hay que dejar a los agentes económicos que en el mercado se autorregulen, sino que el Estado como institución encargada de velar por las necesidades de su población, tiene que ser quien regule a los agentes económicos, diciendo qué es lo que tiene que producir en función de una distribución equitativa para la población. Son términos económicos, no lo hago de características ideológicas. Ustedes pueden tranquilamente, con la capacidad que tienen, de hacer un propio análisis, de decir qué modelo es el más útil para una sociedad actualmente, cuál ha sido en el proceso histórico, como hizo Carlos Marx y Federico Engels, estudiar la dinámica de estas sociedades y cómo se articularon para poder solucionar estos inconvenientes que tenemos de que hay necesidades ilimitadas con recursos limitados. Entonces, esos 5 modelos, por supuesto, los más importantes, provocan que también existan subdivisiones. Entonces, hay enfoques como, por ejemplo, John Maynard Keynes, un economista muy importante del siglo pasado, se lo llamó a su teoría, a lo que él planteaba, como keynesianismo. Hay una economía conductual que traslada justamente estudios para conducir la economía a crecimiento económico, a reducir la desigualdad, etcétera. Y hoy el paradigma de la economía contemporánea en los últimos años, décadas, es una economía del desarrollo.
Es decir, cómo nosotros, a partir del análisis de los procesos de producción, de distribución, de consumo, podemos orientar hacia un desarrollo humano, hacia que las necesidades de la gente puedan ser realmente solventadas bajo las características de criterios de equidad, de eficiencia y lo que ustedes quieran plantear. Estas corrientes, por supuesto, amplían la comprensión de un fenómeno económico, amplían herramientas para la gestión económica. ¿Que nosotros no somos economistas? No. ¿No somos administradores de empresas? No. ¿Contadores? No. Somos comunicadores. Y el comunicador tiene que saber de todos estos conceptos para que el día de mañana, cuando ustedes estén organizando o sean quienes dirijan un debate de candidatos a la alcaldía, prefectura de su ciudad, de su provincia, a la presidencia, estos conceptos deben ser manejados y conocidos por ustedes, porque no sé si les pasa a mí mucho y frecuentemente en los medios de comunicación radiales, televisivos o cualquier otro, escuchamos cualquier barbaridad. Y ustedes con estos conceptos de economía, de introducción a la economía, tranquilamente pueden dirigir estos procesos en los cuales se consulte a quienes toman decisiones en un espacio temporal y en un escenario provincial o nacional, etcétera, ¿no? Entonces es importante entender 5 modelos históricos: el comunitario primitivo, el esclavismo, el lamentable y peor de todos los modelos, desde mi punto de vista, el feudalismo, capitalismo y el comunismo o el marxismo, si ustedes quieren. Claro, hay estos otros que les estoy planteando también, que son enfoques, que son teorías que se están utilizando a partir de uno más grande, más amplio, que es el del capitalismo, que en definitiva es el modelo, la teoría que se está utilizando en la mayoría de países y en una economía tan globalizada como es el ámbito en el cual se provocan estos temas. Dentro de este desarrollo, por supuesto, ahora ya tocamos la globalización, que justo fue mencionada hace un momento. Ustedes están tomando nota justo en este momento de lo que yo estoy diciendo y tienen un lápiz en su mano, ¿no? Este lápiz amarillo con una cabecita de goma roja. ¿Fue producto de qué? De que el carbón que les permite escribir o el grafito que les permite escribir fue explotado en una mina de Rusia. La madera que le recubre a este grafito fue extraída de madera de Malasia. El cauchito donde están borrando lo que ustedes están equivocándose cuando escriben con faltas ortográficas es caucho de Ecuador y ese lápiz fue fabricado en Alemania. ¿Cómo es posible esto? Es posible gracias a la globalización y a la economía de la globalización. Entonces, transforma totalmente el panorama económico, genera interconexiones a nivel mundial. Caucho ecuatoriano para poner en el borrador de lápiz que es fabricado en Alemania con madera de Tailandia y el grafito explotado en Rusia. ¿Cómo se interconectan los productores de varias necesidades que se tiene para producir un simple lápiz? Como en el mundo globalizado, ustedes probablemente viven en Quito, viven en Ambato o acá en Guaranda y vamos al supermercado. Aquí, tía, no hago propaganda a uno de ellos, a Supermax, al que ustedes quieran, a mi comisariato, y podemos encontrar galletas fabricadas en Holanda. Podemos encontrar gaseosa fabricada en Brasil. Entonces, hoy vemos que la distribución de los productos, la distribución de lo necesario para producir esos productos, lo necesario para generar un servicio. Yo estoy generando un servicio a ustedes a partir de la globalización y el impacto que tuvo las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. De lo contrario, deberíamos estar en un aula de clases, ustedes y yo. Deberíamos estar compartiendo el aula, conceptos y otros, pero lo estamos haciendo a partir de la globalización y el impacto de las teorías de la información y la comunicación. ¿Ha cambiado la economía y la globalización el panorama? Sí. ¿Ha cambiado e impactado en la distribución de la riqueza? Sí. Hoy vemos que la riqueza está concentrada en un 1 o 2% máximo de la población a nivel global y hay un número muy importante de pobres, hablando en términos de ingresos económicos, que lamentablemente con ese ingreso económico que tienen, no pueden trasladarlo a la compra de los productos y las necesidades que tienen sus hijos, sus familias. Entonces, eso está lamentablemente siendo un tema pendiente de la economía, porque sí surgió
etimológicamente con la necesidad de que se vayan a solventar las necesidades limitadas de la gente con los recursos limitados, como la caverna que les planteo, una comunidad primitiva, ustedes y yo, tratando de sobrevivir y de autoconsumo, cazando nosotros los hombres, los animales, y las mujeres y los niños recolectando los frutos. Entonces, esto de la globalización ha cambiado la distribución de la riqueza, el panorama de la distribución de la riqueza. El comercio internacional ha sido también enfocado bajo esas características, ¿no es cierto? Que los productos ecuatorianos puedan encontrarse en Corea, en Japón, en cualquier sitio y viceversa. Y hay desafíos y oportunidades para los países, por supuesto. Hoy, más que nunca, hay que ser competitivos, hay que ser productivos, hay que ser eficientes y hay que generar bienes y servicios que puedan ser requeridos por gente, por población que vive en otros países que lamentablemente tenemos estas características, ¿no? Nos vamos a la economía y el desarrollo sostenible. Algo habíamos tocado nosotros sobre este concepto en el cual provoca un análisis y provoca el análisis del punto de vista en el cual la economía ya no solamente se enfoca a solucionar el problema de la necesidad de una familia, una necesidad limitada de vestimenta, de alimentación, de salud, de educación, con recursos que son limitados, sino que también hay que buscar un ámbito en el cual se concilie el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente y la equidad social. Entonces, ¿qué tiene que decirse en este ámbito de la preservación del medio ambiente? El Ecuador es un país exportador de petróleo y hoy tenemos un déficit, ustedes escuchan las noticias, son comunicadores y tienen que estar enterados de todo lo que ocurre. Hay un déficit de 5.000, 6.000 millones. Se requieren 1.300 millones para pagarlos a los servidores públicos el próximo mes, producto de los décimos sueldos. No se va a tener para la próxima proforma presupuestaria del 2024 1.200 millones por el ámbito en el cual se votó en contra de la explotación en Orellana del bloque de ITT. Y entonces vamos a concesionar a todas las mineras lo que nuestro país tiene de riqueza mineral. Vamos a explotar todo el petróleo porque estamos quebrados. No. El concepto de economía y desarrollo sostenible es articular, amalgamar crecimiento económico con respeto al medio ambiente, porque también el día de mañana nuestros hijos van a requerir estos recursos para poder solventar sus necesidades. Nuestros nietos van a necesitar estos recursos, van a tener que disfrutar de la Amazonía tan hermosa que es en nuestro país, de nuestros nevados, volcanes y la geografía de la sierra, las hermosas playas de la costa que tiene el Ecuador, de Galápagos, y por supuesto esto tiene que preservarse en función de un crecimiento económico, pero también preservando el medio ambiente. Y el otro tema de la equidad. Es un país inequitativo. Es un país que hay que manejarlo bajo el concepto no de igualdad, sino de equidad. Y aquí les pongo un ejemplo, y siempre me pongo yo de ejemplo para poder analógicamente entender qué significa equidad. Van a tener ustedes seguramente en el transcurso de los semestres una asignatura de proyectos, y siempre cuando estudiamos proyectos nos dicen, miren, al hacer el análisis de involucrados, al manejar un perfil inicialmente, no cometan el error del pastel mítico. Y bueno, dicen, ¿qué es el pastel mítico? El pastel mítico es ese ejemplo que cuando festejamos el cumpleaños de ustedes, mi cumpleaños, nos entregan esa torta circular. Y la igualdad significa de nuestros padres, pongo el ejemplo de nuestros padres hacia nosotros, 4 pedacitos. Son 4 hijos, 4 pedacitos, pero realmente del mismo tamaño. Y esa igualdad no es un error conceptual. Porque si son 4 hijos, el mayor tiene 20 años, la segunda hija tiene 15 y los dos últimos tienen 3 y 2 años. Probablemente el de 2 años dará un mordisco de este pedazo de pastel cortado igualitariamente, el de 3 dará 2 mordiscos y no querrá más porque sus necesidades de alimentación están satisfechas. Pero el hijo de 20 años probablemente necesita un poco más o mucho más
que ese pastel que fue igualitariamente cortado. Entonces, ese concepto de igualdad se traslada también al ámbito en el cual, cuando tenemos necesidades en un estado, en un país, en una sociedad tan diversa como la ecuatoriana, se lo ha hecho en términos de igualdad, cuando se debía haber hecho en términos de equidad. Es decir, hay segmentos de la población en los cuales históricamente se ha discriminado. No tienen servicios públicos, no tiene educación, no tiene salud, no tiene ingresos económicos que le permita solventar las necesidades que tiene esa población y por supuesto hay que atenderle, darle un pedazo de pastel mayor para poder llegar a esos ámbitos de ser atendido igualitariamente con los otros que históricamente se han tenido su pedazo de pastel siempre. Entonces, estas estrategias para promover la preservación del medio ambiente, para promover equidad social, se los plantea a partir de una economía articulada y amalgamada al desarrollo sostenible. Y por supuesto, tiene que ser sostenible a largo plazo, porque si este modelo se lo aplica en 1 o 2 años y hemos podido solucionar solamente una parte de la población con sus necesidades, deja de ser sostenible. Entonces, es necesario un desarrollo económico sostenible, pero a largo plazo. Ojalá exista la posibilidad. La política monetaria y fiscal, a ver, ustedes saben que cada país tiene 3 cosas que lo pueden manejar en el ámbito económico. La política monetaria, articulada a la política cambiaria y la política fiscal. Nuestro país no tiene las 2 primeras, es decir, no tenemos política monetaria ni política cambiaria. La política monetaria existía cuando el Ecuador tenía su propia moneda, tenía su propio sucre. Hoy necesitamos 1.300 millones para pagar los salarios de los funcionarios públicos y no hay plata en las arcas del Estado. Entonces el Banco Central imprimía los billetitos de 1.300 millones para poder pagar y la política monetaria estaba solventada a partir de esa posibilidad. La política cambiaria contra el peso colombiano, pongo el ejemplo, hay una balanza comercial desfavorable entre un país y otro con las relaciones de intercambio que tiene y el Ecuador devalúa el sucre con respecto al peso para que sea mucho más atractivo comprar productos ecuatorianos. Y la política fiscal es lo que sí tiene todavía el Ecuador. Las otras 2 no, porque tenemos un dólar. Nosotros no vivimos, no somos Estados Unidos para imprimir los billetitos o para decir cuál es el valor de nuestra moneda frente a otras. Porque si no, regresamos a la época del esclavismo y de la comunidad primitiva en donde intercambiábamos el trueque, no sé, un quintal de choclos de maíz con un par de zapatos, ¿no? Entonces, no, hay una moneda que puede ser a través de la política monetaria y cambiaria utilizada por los países para manejar su economía, son herramientas claves para influir en el comportamiento de la economía y la parte fiscal. Siempre en la parte fiscal es en donde se enfocan los últimos mandatarios de nuestro país para reducir el Estado, para tratar de que esos gastos corrientes que se están yendo en empresas públicas sean eficientes, etcétera. La política fiscal es la que nos queda en la economía ecuatoriana. Entonces, el impacto de estas políticas van orientadas hacia la inflación, por ejemplo. Y la inflación, ustedes saben lo que es ese análisis que se hace de cómo ha variado, por ejemplo, una canasta de productos básicamente en nuestro país frente a un año anterior, frente a 2 años anteriormente. Y la inflación se calcula justamente en esa diferencia de precios, porcentualmente. En la Argentina, por ejemplo, tienen una inflación de 140%. Agarran y dicen, la canasta básica de los argentinos es de arroz, azúcar, aceite. En el Ecuador son 472 productos, me parece, si no estoy equivocado, o 72. Eh, y se calcula ese costo y se calcula la inflación un año después a ver si es que ha habido una variación. En Argentina el 140%, es decir, ese mismo producto costaba un año anteriormente 140% menos en su valor. El empleo, ¿cómo impacta la política fiscal en el empleo? Claro, llego yo de presidente y digo, voy a tener una política fiscal de austeridad, voy a reducir el gasto corriente en personal de las empresas e instituciones públicas gente en la calle y ahí afectamos el empleo en el Ecuador. Crecimiento económico, por supuesto, si es que estoy tomando este tipo de decisiones, yo no quiero tocar temas políticos, pero lamentablemente esto está provocando que la crisis política, me refiero a nuestro país,
que los agentes internacionales, quien probablemente nos preste plata, están muy preocupados por ciertas circunstancias que están ocurriendo en el Ecuador. ¿Y cuál es un indicador de ello? Cuando se ve el riesgo país que muestra la preocupación, como su nombre dice, el riesgo de que los inversionistas internacionales pongan su plata o inviertan su plata acá en el Ecuador. Y es preocupante porque esto genera de que si hay una quiebra en el presupuesto ecuatoriano y no hay inversión extranjera, lamentablemente tenemos estos problemas de estabilidad financiera y de crecimiento económico en nuestro país. Por favor, cuando ustedes quieran, yo hablo mucho y quieran preguntar algo, lo hacen con mucho gusto porque es una clase síncrona. ¿Cuál es la perspectiva futura en este tema? ¿Qué es lo que planteamos? La perspectiva futura es de que el panorama económico futuro nos plantea muchos desafíos. Atravesados por la automatización, ustedes ya seguramente son expertos en inteligencia artificial y van a verse afectados en la comunicación por justamente estas herramientas que nosotros en ingeniería de sistemas, de software, los generamos, que son lenguajes procedimentales que con la información que se encuentra disponible en todo el mundo, tranquilamente pueden generar un ensayo, o tranquilamente pueden generar un artículo para un periódico, tranquilamente pueden generar una portada para una revista, y esta automatización de procesos es una perspectiva futura y un panorama económico que hay que preocuparse, porque varias profesiones van a desaparecer en los próximos 30 años, si no antes. Nosotros los profesores también probablemente ya no nos seamos necesarios. Entonces le dicen inteligencia artificial, por favor, explícame la economía, cuáles son sus conceptos de introducción, y les hace una presentación, les hace, por supuesto, una diapositiva, les hace un resumen, y esto va a provocar que nos planteemos desafíos, cómo algo que fue creado por nosotros puede irse en nuestra contra. La desigualdad económica, ese tema hay que trabajarlo mucho. Si es que hay un segmento de la población que tiene capacidades de ingresos económicos importantísimos, mientras que hay un gran porcentaje acá en la provincia de Bolívar, el último censo, ustedes lo pueden revisar, es preocupante que exista metodológicamente un pobre por ingresos desde aquel que no consigue diariamente tener un salario más allá de $2.32. Y es del 60% de la población. Entonces es terrible la desigualdad económica que existe. Hay que trabajar en un modelo que plantee que sea equitativo el ámbito en el cual los ingresos económicos se trasladen hacia justamente que un gran segmento de la población en nuestro país pueda tener también solventados sus requerimientos de él y de sus familias. La transformación digital, ya les conté, estamos orientándonos todo hacia lo digital, todo hacia la solución de estas características que tiene hoy la sociedad en el mundo entero, de que requiere justamente que sea todo tratado a partir de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, todas las posibles soluciones, todas las estrategias que se puedan instrumentalizar, hay que abordarlos a partir de estos retos. El reto de una automatización creciente en los procesos productivos, una automatización creciente con la transformación digital. El tema de la desigualdad económica, ¿cómo lo vamos a atacar? A través de retos de un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Y hay instituciones que aglutinan, por ejemplo, las Naciones Unidas, la mayoría de estados, y naciones en el mundo, que plantea objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo podemos orientar nuestras actividades hacia un desarrollo sostenible en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la nutrición infantil, en el ámbito medioambiental, etcétera, ¿no? Es una perspectiva futura interesante. La ética y la economía. La ética es, creo yo, una ciencia que, más allá de ser ciencia, creo yo que es un conjunto de valores, de normas que atraviesan a las sociedades y nos atraviesan individualmente. Hay ética en la comunicación, por supuesto. Ustedes no pueden salir a un medio de comunicación radial, televisivo o imprimir un diario en el cual se digan mentiras, que no existe una fuente y información que ha sido contrastada. ¿Hay ética en ingeniería de software de sistemas? Sí, yo no puedo utilizar programas que son pirateados, que son piratas. En la medicina no puede existir médicos que tengan conductas antiéticas, ellos tienen que defender la vida. Es decir, la ética tiene que atravesarnos como sociedad y como
seres humanos de carácter individual. Y en la economía también, porque la economía tiene que utilizar a la ética para que las decisiones que se tomen sean en función de una distribución de la riqueza equitativamente, que las decisiones empresariales sean tomadas sin afectar el medio ambiente, que las decisiones sean tomadas por instituciones públicas o privadas en el ámbito económico con responsabilidad social. No se trata solamente de crecimiento económico, no solamente se trata de tener un rendimiento económico, de tener mayor capital. Hay que examinar el papel que tiene que orientar la ética hacia la economía y cómo esta ética va a impactar o ha impactado o no lo ha hecho nunca en la sociedad. Si es que hay comportamiento antiético de la economía, solo permitiendo que un pequeño segmento de la población tenga sus necesidades satisfechas, lamentablemente está siendo un tema en el cual la ética no está haciendo el mejor esfuerzo ni aquello que fue pensado históricamente como ese conjunto de normas, de valores que tiene que orientarnos a las sociedades, a los seres humanos, a los hombres y mujeres, en cualquier ámbito de nuestra vida. Conclusiones. En esta presentación, en esta mañana, por supuesto, hemos explorado los fundamentos, la perspectiva de la economía. Desde una teoría clásica, hemos recorrido los 5 modelos que me parece que son importantes y por supuesto también los economistas lo creen así, que es el modelo primitivo comunitario, que es el modelo esclavista, que es el sistema o modelo feudal económico, el capitalismo y el materialismo dialéctico. Si quieren llamarlo comunismo, marxismo, pero ustedes ya saben que se refiere a lo que hoy estamos haciendo en la mañana, que es un recorrido histórico de cómo las sociedades en sus momentos han ido organizándose para poder solucionar sus problemas que tienen de características de necesidades ilimitadas frente a recursos que son limitados. Entonces, esta presentación planteó fundamentos, perspectivas de economía, hemos planteado teorías clásicas, hemos planteado tendencias contemporáneas, y claro, es necesario que como estudiantes de comunicación entendamos de que la economía ha sido, es y será una disciplina dinámica, que atraviesa todos los aspectos de la sociedad, por supuesto, y es necesario y útil para ustedes que comprendan cómo desde la comunicación podemos abordar escenarios los cuales se plantee con actores políticos, actores sociales, actores comunitarios, qué desafíos está planteándose para solucionar el problema creciente de necesidad que tiene la población de esos territorios comunitarios, de una ciudad, de una provincia o de nuestro país. Entonces, esa es la orientación desde la comunicación, atravesado por realidad nacional en el tema de la economía, de los conceptos y su introducción. Como le he dicho a cada uno de ustedes, por favor, interrúmpanme, enciendan su micrófono. Si quieren preguntar alguna cuestión, con mucho gusto. Finalmente, decirles que está a disposición de ustedes, está en el entorno virtual, se nos ha sugerido que no lo hagamos, pero yo creo que es el camino más idóneo para tener una comunicación fluida con ustedes, es el teléfono, un mensaje en el WhatsApp, una llamada cuando les requieran alguna información urgente. También está, por supuesto, la vía del correo electrónico jgalarza@ub.edu.es, y las recomendaciones generales, la guía seguramente ya la descargaron, seguramente la tienen en su computador, seguramente la tienen a disponibilidad de ustedes para poder analizar y revisar lo que se toca en cada semana. Lamentablemente tenemos solamente un encuentro y es el peor día que nos han puesto a clases, que es el día viernes, que por cualquier eventualidad siempre hay interrupciones. Por favor, realicen la actividad autónoma. Yo siempre lo traslado y he dicho a quienes nos evalúan, a nosotros, a los profesores también nos evalúan el entorno virtual. He dicho, miren, tengo clases un día viernes y explico el tema el día viernes.
Así que no puedo cerrarlo hasta el día domingo, porque se nos pide que hasta el domingo esté calificado todas las tareas. Si yo doy clases el viernes, yo tengo que al menos darle 7, 6 días para que puedan realizar las actividades autónomas. Así que no van a tener calificación eh, el día domingo, porque es muy corto el tiempo que tienen. Entonces yo asumo esa responsabilidad y les traslado hasta el próximo día jueves, día miércoles, las fechas que ustedes tienen esa extensión y el tiempo para realizar las tareas. Revisen la rúbrica, hay trabajos muy buenos por parte de ustedes. Sobre todo el diario de doble y quinta entrada, trabájenlo. A mí me gusta mucho, como estudiante lo utilizo, como profesor lo utilizo. Son 2 columnas en las cuales en la columna de la izquierda pongo los temas. Por ejemplo, economía, desarrollo sostenible, pongo equidad social y sus conceptos. Y en la parte derecha es un organizador gráfico. En la parte derecha yo pongo lo que el desarrollo, mi opinión de esos temas. Así se establece este organizador gráfico, que es el diario de doble y quinta entrada. Como digo, en los trabajos espectaculares que ya han utilizado esta dinámica y la plantean ustedes, pero van a estar 8 semestres y el diario de doble y quinta entrada nos sirve para en la columna de la izquierda un concepto, desarrollo sostenible, desarrollo sostenible es esto, y en la derecha ahí pongo yo mi opinión. Desarrollo los conceptos que yo creo que son importantes, que los está explicando el profesor, que me parece que tienen que ser utilizados, etcétera. Entonces, yo les agradezco en esta mañana por estar presentes, por supuesto, por permitirme llegar a sus lugares, a su trabajo, en cualquier sitio en el cual se encuentren. Y antes de finalizar, por supuesto, esta clase síncrona, abro la posibilidad para que ustedes puedan realizar las preguntas que crean convenientes, alguna explicación extra referente a las actividades, a las tareas, probablemente a lo que se ha planteado el día de hoy. Y esta clase, como siempre, está siendo grabada, será subida al entorno virtual con las características de que es una clase síncrona, la asistencia. Al culminar esta clase, con los asistentes se pondrá, por supuesto, la asistencia y el tema correspondiente, pero sin embargo, en este momento está abierta la posibilidad para que ustedes puedan hacerme alguna consulta, alguna pregunta o alguna inquietud que ustedes tengan. Está abierta la posibilidad para todos y cada uno de ustedes. Santiago, Carlos, Mayra, Jordi, María, estoy viendo sus cámaras. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Ricardo. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran ustedes plantearlos en esta mañana? De mi parte, licenciado, muy buenos días. Hola, Creo Jordi. que dudas, no, la verdad es que me ha parecido, o sea, felicitarle sería más bien, felicitarle por la elocuencia con la cual explica y se ve que le gusta enseñar, al menos en mi percepción, se ve que le gusta compartir los conocimientos. Fue Muchas. bastante objetivo, diría yo, porque al menos no sentí yo que se fuera por ninguno en los aspectos de los modelos económicos. Dije, no, está dejando claro simplemente cuáles son los modelos, no necesito ninguno, ni muestra preferencia de alguno. Y en todo lo demás fue igual, entonces mis felicitaciones, licenciado, creo que esta clase va a estar muy, muy chévere. No, mire, Jordi, lo que trato yo, me encantaría tenerles en el aula, estar con ustedes en un aula, porque yo crecí en un aula, aprendí en un aula y a partir de la pandemia hemos tenido que acelerar el paso tanto ustedes como nosotros en la virtualidad y la utilización de estas herramientas que sin duda son importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y digo, me gusta en un aula porque podríamos compartir lo que dice Jordi, algunos conceptos. Probablemente ustedes quisieran ampliar algún modelo o teoría económica, ustedes quisieran introducirse, por ejemplo, una explicación mucho más profunda de el marxismo o materialismo dialéctico, que como dice Jordi, no doy mis matices, yo tengo mi propia percepción de cuál podría ser el mejor modelo político económico, pero hoy estamos en un ámbito académico. Ustedes el día de mañana van a ser comunicadores, probablemente ya están trabajando en comunicación. Y estos conceptos son necesarios porque el día de mañana van a estar ustedes frente a un auditorio
televisivo, radial o de un medio de comunicación escrito en el cual van a tener que trasladar sus ideas o al menos orientar a la colectividad en aquello que urge a la colectividad. Yo vivo en Guaranda, a mi provincia de Bolívar o en el país, con estos temas que atraviesan justamente la contemporaneidad, es decir, el país tiene graves y complejas situaciones económicas. ¿Y cómo solucionarlas? Es la pregunta. Y ustedes van a tener entrevistados o van a ustedes mismos dar su opinión, pero con estos conceptos ya pueden sustentar sus intervenciones, pueden sustentar sus orientaciones hacia los guarandeños, guarandeñas que les están escuchando, porque a ustedes les pasa y a mí también, que vemos la televisión, vemos, escuchamos el radio, vemos un diario, y lamentablemente hay políticos, personas que utilizan conceptos que no están acordes a su formación académica o lo que los ecuatorianos deberíamos escuchar bajo esos niveles de representantes, por ejemplo, en órganos legislativos u otros. En cambio, ustedes, en esta formación académica de la comunicación social, deben conocer todos estos temas para que el día de mañana puedan refutarlos, que vengan y digan, bueno, el socialismo del siglo XXI cambió la vida de la gente. Digo, pero entonces explíqueme qué fue el socialismo del siglo XXI. Si nosotros entendemos que el materialismo dialéctico, el comunismo, el socialismo es una subdivisión, llamémoslo así, de ese análisis que hizo Marx de un proceso histórico de cómo las sociedades se organizaron para poder tener las necesidades ilimitadas de la gente con recursos que son limitados. Probablemente ahí empieza la discusión de cómo nosotros entendemos claramente los procesos históricos de los seres humanos en distintas épocas y cómo estos se organizaron social, políticamente y económicamente para poder sobrevivir. Entonces, como dice Jordi, todos estos conceptos sirven y más aún a ustedes que van a estar en un micrófono mañana, que van a estar en una cámara mañana, que van a estar en un TikTok, que van a estar en un Facebook, que van a estar en muchos ámbitos de que la tecnología nos permite el día de hoy para orientar a la colectividad en donde ustedes vivan, acá en Guaranda, en Bolívar, en sus provincias, en sus ciudades, con conceptos que son académicamente claros y sostenibles. Entonces, bajo estas características, estimados estudiantes, queridas estudiantes, quisiera yo seguir con esta posibilidad de si es que hay alguna pregunta, si es que hay algún inconveniente con alguna actividad, alguna tarea, si quisieran que se cambie la metodología, porque entiendo que hay varias metodologías de compañeros docentes que la utilizan, si es que están de acuerdo en continuar con esta metodología en la cual los días viernes nos juntamos ustedes y yo de 9 a 11 de la mañana, yo les explico con esta presentación, con conceptos y luego abrimos el escenario de un debate, de una participación de ustedes o quisieran cambiar la metodología. Ustedes en algún momento les voy a plantear una encuesta de estas características para que me digan si continuamos o no con esta metodología o la cambiamos. Es la quinta semana, en 2 semanas concluimos el primer parcial, todo lo que se ha planificado en la unidad 1 y unidad 2. Ustedes tendrán que, creo que así está la reglamentación, trasladarse acá a la Universidad de Bolívar. Quienes no son de acá de Guaranda, de la provincia, tendrán que hacer un viaje y estará listo un laboratorio para que ustedes puedan rendir una evaluación de características objetivas y poder contestar estas preguntas de verdadero y falso, de opción múltiple, de discusión desde la parte de la comunicación de los temas que han sido expuestos y planificados en el sílabo de realidad nacional en la carrera que ustedes han escogido. Así que no hablo más. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión de alguien que quiera participar adicionalmente? Sino para dejar de grabar, cerrar la clase y agradecerles, por supuesto, por su presencia en esta mañana. Pues yo quería acotar algo, Licen. Le quería Mayra, dar buen día, gracias. ¿cómo está? Qué Buenos días, gusto. Liz. Le quería agradecer porque nos da un chancecito más de presentar las tareas. Como dice usted, hasta el domingo no podemos, como No, tenemos más tareas. Entonces, eso le quería agradecer. Muchas gracias, licenciada. no me agradezca, Mayra. Mire, yo soy evaluado. Tengo una compañera docente que me evalúa la guía, me evalúa el sílabo, me evalúa el EVEA. Y ya les voy a pasar las calificaciones que me ponen, pero yo me pongo del lado de ustedes. Tienen clases hoy conmigo de 9 a 11.
y yo tengo que calificar hasta el domingo todas las actividades de las asignaturas que tengo en la modalidad híbrida. Hasta el domingo tiene que estar todo calificado porque el lunes reviso. Y como los estudiantes de comunicación, si tienen otras actividades, pueden cumplir el viernes a la tarde y el sábado para que yo el domingo califique y usted pueda calificarme a mí que he hecho mi tarea. Digo, no, imposible. Ellos van a tener siempre el umbral de presentar sus tareas hasta miércoles o jueves de la siguiente semana. Chao. Y eso tiene que ser así, pues, estimada Mayra. Si no, imagínense ustedes, por termina esta clase, inmediatamente hacer las actividades, ¿no? Y tienen otras tareas, tienen clases ahora a las 11 de la mañana, entonces sí es una carga extra. Tranquilamente, Mayra, estamos a disposición de modificar la metodología, los procesos, ampliar el tiempo siempre que exista la posibilidad. ¿Alguna otra cuestión? ¿Ninguna? No, listo, todo Alex, claro. bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a ustedes. Un gusto haber estado esta mañana. Tienen mi correo, mi número telefónico también. Cualquier inquietud, problema que tengan, con mucho gusto, escríbame. Yo les contesto y estamos solventando este proceso académico de la carrera de comunicación, perdón, en la asignatura de realidad nacional. Que tengan un buen día, muchas gracias y nos vemos el próximo día viernes entonces. Muchas gracias.